se salió de su propio problema que ellos mismos crearon innecesariamente, del cual, ojo, yo creo que no es tan así de que ya se acabó. O sea, la posibilidad de interpretación de la Constitución por parte del Tribunal Electoral no tiene ningún sentido y además debería ser señalada por el Colegio Nacional de Abogados. Porque si esto pasó ahora, tú te imaginas el día de las elecciones comiencen impugnaciones y cosas. O sea, el Tribunal Electoral tiene sus normas muy claras y es el garante del torneo electoral, de la interpretación del código electoral y todo lo demás. Pero las interpretaciones constitucionales a la Corte, te guste o no. Entonces yo no entiendo a qué se abrogan estos. La última vez que yo me fijé, había unos artículos sobre que tú no debes hacer cosas que no te manda la ley. Eso tiene un nombre, pero no lo quiero decir en voz alta porque es un poco fuerte. Pero yo quiero saber a razón Bueno, de que ellos estaban interpretando la Constitución. bueno, Guillermo, lo podemos tomar como un desliz importante para nuestra democracia, un desliz importante para nuestro torneo electoral, un desliz al que todos los panameños debemos estar vigilantes, que se pudo corregir gracias a la vigilancia de la ciudadanía, pero bajo la complicidad, y eso tenemos que dejarlo bien claro, Guillermo, porque es un fenómeno que yo he venido estudiando durante el último año de forma profunda, en donde se ha publicado estudios en distintos países, en donde incluso se ha tenido que legislar en torno a este tema, que son los juicios paralelos. Entonces, bajo la complicidad de algunos medios de comunicación que tenemos el poder de ejercer los juicios paralelos, aunque sea ilegal, aunque no sea acorde a lo que dictaminan las leyes, lamentablemente es casi se da un exabrupto en este proceso electoral de forma abrupta, que atenta directamente contra la democracia, como lo dije el día de ayer. A mí no me interesa si es Marta de Martinelli, Martín Torrijos o Ricardo Lombana o quien sea el candidato, a quien le quieran vulnerar sus derechos civiles y constitucionales, que afectan al mismo tiempo la interpretación de nuestra Constitución, que respeta nuestras reglas. Nosotros como ciudadanos y como periodistas serios de este país tenemos que salir a denunciarlo de forma inmediata y espontánea. Pero lamentablemente lo que se trató de hacer, esa incertidumbre que se ha tratado de generar, es algo que ha venido constante en torno a la figura de la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli y ahora su candidata a la vicepresidencia, Marta Linares de Martinelli. Esto no es nuevo, pero lo que no han entendido quienes lo ejercen, que no han tenido la capacidad suficiente para lograr que se haga, que surta el efecto que ellos quieren. Y todo lo contrario, lo que han realizado es la victimización constante, la campaña política gratis al expresidente Ricardo Martinelli desde hace 10 años. Si los medios de comunicación no se hubiesen prestado para esto, hoy por hoy Ricardo Martinelli quizás no estuviese en el primer lugar de las encuestas, o quizás sí estuviese, pero con menos porcentaje. Pero como lo hemos revictimizado y revictimizado y una y otra vez, y pareciera que hay una constante campaña para que él no llegue a la presidencia de la República, lo único que hacemos es que el poder popular del pueblo se exprese de forma contundente en las encuestas, se exprese de forma contundente cuando ven al exmandatario y ahora, por supuesto, la ya victimizada Marta Linares, que se había convertido en una mujer ejemplar por la defensa de sus hijos, por la defensa de su partido, por la defensa de su marido, ahora también se convierte en víctima del proceso electoral en esta contienda 2024. Ayer veía cómo las señoras mayores la abrazaban, cómo las mujeres la abrazaban. Simplemente se construye una nueva lideresa a nivel político de nuestro país o se reconfirma el liderazgo de Marta Linares y el cariño que le puede tener el sector femenino. Ojo con esto, porque es la única mancuerna presidencial que logra, que cumple con la paridad y que logra despertar estas pasiones. Porque si bien es cierto, en el caso de Aida Michelle de Maduro, que va de vicepresidenta de la República, no despierta este tipo de pasiones. En el caso de la profesora Maribel Gordón, que lleva a Richard Morales de candidato a la vicepresidencia, despierta la intelectualidad, despierta la academia, pero no despierta el sentimiento del pueblo.
que son dos cosas completamente distintas, Sí, sí, es complicado. Guillermo. Es complicado. Pero, bueno, logra Y una todos los cosa, demás candidatos o no han postulado o no cumplen con la paridad. que me doy cuenta que no está funcionando muy bien. Yo pensé que se iba a lograr esa unificación de los pocos grupos de izquierda que hay en Panamá, organizados, claro, que es el de la calle, Suntran y compañía, y el académico, que es donde están todos estos Pero intelectuales, con Richard Morales y compañía. Pero siento como que sí, la gente de Suntran apoya a Maribel Gordón, pero no le meten el difícil hombro. por supuesto, es difícil de lograr porque recuerda que Richard Morales siempre fue como el eje diferenciador de qué hacía él en el Frente Amplio de la Democracia, un muchacho graduado de Harvard, un intelectual a carta cabal, un muchacho con mucha clase, educación, profesionalismo. Le decíamos el rabi blanco de la izquierda panameña, o sea, recuerda eso, Guillermo, en las elecciones pasadas. O sea, cuando tú ves a Richard Morales y te dice, yo soy del Frente Amplio de la Democracia o yo soy el candidato a la vicepresidencia de Maribel Gordón, para todos, hoy o en aquel momento, en el 2019, nos decía, yo adverso a Saúl Méndez a la candidatura presidencial por el Frente Amplio de la Democracia, a todos nos quedábamos asombrados y lo mirábamos y decíamos, pero ¿qué él hace aquí? ¿Qué hace en la izquierda panameña? Pero yo sí creo que el futuro de Richard Morales es amplio. Tuve la oportunidad de decírselo algunas semanas atrás. El futuro de Richard Morales en la izquierda panameña es amplio y podríamos estar viendo un fenómeno interesante en algunas décadas. Él es un hombre joven, completamente preparado y por supuesto no tengo la menor duda que podría asumir la presidencia de la República en algún momento o cualquier cargo de mando y jurisdicción haciéndolo de forma excelente. Vamos a ver, pero para no dejar de pasar el tema de RM, yo estaba leyendo el edicto del Tribunal Electoral. Ya te digo, eso estaba... La información que yo tengo es que allá adentro la cosa se puso caliente. Se puso caliente porque había una gente que no entendía qué estaba pasando y por qué meter al Tribunal Electoral en este paquete tan innecesario. Porque al final tú aceptas la candidatura y le pones a alguien a que vaya a la Corte Suprema. Si no te gusta, pues interprete y adiós. Es lo que va a ocurrir. Es Pero lo que va a ahora, ocurrir. pero Va, sí. para qué buscarte todo este revolú cuando lo podías hacer de una vez y dame la candidatura, chao, vete a la corte y a ver si. Porque están jugando. Acuérdate que esto no es el Tribunal Electoral solo. Yo la verdad es que quiero empezar a hablar ya de una comunidad completa que está en mancuerna para evitar esta candidatura. Lo digo como analista política, no lo digo como simpatizante de ninguna campaña política. Y tengo que decirte que están jugando a la incertidumbre del proceso. Están jugando a que la gente empiece a desconfiar de la candidatura, de que no es una candidatura sólida, de que no van a poder llegar a mayo del 2024 y que se empiecen a alejar. Pero el efecto es todo lo contrario. Cada vez que tú atentas contra la candidatura de Ricardo Martinelli, lo único que logras es que la gente se sume a ella, que la gente diga ya basta, porque la gente, lo voy a decir en una sola palabra y pido disculpas a los oyentes, está cabreada de esta situación. Cuando el pueblo llega a ese nivel, a ese sentimiento, lleva ese sentimiento a ese nivel, la única forma que lo hace es expresándose con el voto castigo. ¿Cuál es el voto castigo? El que ha venido avasallando a Ricardo Martinelli durante los últimos 10 años. ¿Por qué tú ves que Martín Torrijos, por ejemplo, que es el último candidato en llegar a esta contienda, hace su opinión y expresa y hace su campaña sin pegarle directamente a Ricardo Martinelli? Porque Martín Torrijos entendió que la única forma que él puede competir contra Ricardo Martinelli es elevándose al nivel de propuestas, es elevándose al nivel de planteamiento de soluciones a las necesidades básicas de la población. Pero mientras tú atentes contra Ricardo Martinelli, como corrupto, como ladrón, como todo lo que tú lo quieres, como presidente corrupto designado, ponle el condenado, puedes ponerle todos los adjetivos que tú quieras. Lo único que tú vas a seguir logrando es la revictimización. Porque ¿qué dice la gente? Sí, y si robó, pero hizo. Y para ti y para mí es algo que no significa una posibilidad, pero para el pueblo panameño,
para la plebe, para la canalla, para la gente que necesita trabajo en este momento, para la gente que no tiene que comer, para la gente que va a los hospitales y no encuentra una solución, lo que encuentra es una cita para el 2025, para la gente que amanece hoy que le robaron su carro o su casa, para la gente que no tiene transporte en el oeste, que tiene que soportar largas horas de tráfico diariamente. Esa gente dice, a mí no me importa. Yo quiero que alguien venga y solucione el problema que hay en este país. Yo quiero que alguien venga y dinamice la economía. Y cuando volteas a mirar la papeleta presidencial, todo el mundo dice, Ricardo Martinelli lo hizo posible. Entonces, ese sentimiento a la gente le genera una necesidad, cosa que no han logrado despertar los otros candidatos porque no despiertan la confianza en la solución de los problemas básicos de la gente. Me vas a decir, Guillermo, un país en donde la electricidad no funciona, en donde el sistema de servicio de Internet tampoco funciona, en donde la gente no tiene agua, en donde el transporte no termina de ser de primer mundo. Este es el único gobierno que no nos va a entregar una línea del metro terminada, donde no avanzamos en el desarrollo económico. O sea, donde acabamos de bajar nuestra calificación de perspectiva a triple B negativo por factores importantes como no atender el diálogo de la Caja de Seguro Social, por factores como los subsidios, por factores como la baja recaudación tributaria, por factores como la incertidumbre al proceso electoral 2024, que trataron de venderlo como que lo generaba la figura de Ricardo Martinelli. Eso no es cierto. El informe fue claro y dijo que el puntero de las encuestas era Ricardo Martinelli y que debido a la incertidumbre que se generaba en torno al proceso, porque no había claridad quién va a ser el próximo presidente, producto de los procesos legales del expresidente, se tomaba en cuenta ese factor para incluirlo como un factor que nos lograba bajar la calificación. No por el expresidente Martinelli, sino por la incertidumbre que se genera. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo en un Panamá que se está reflejando en otros países de América Latina, como Guatemala, por ejemplo, que todavía el presidente electo denunciaba hace algunas semanas atrás que no sabía si iba a poder tomar posesión, que había un golpe de Estado previo a su toma de posesión. Entonces, esa es la incertidumbre real que está viviendo el pueblo panameño. A mí me gustaría que dijeran, ¿sabes qué? Vamos a respetar el fuero electoral, vamos a respetar el proceso electoral y vamos a dejar que todos los candidatos corran como corresponde. Si llega a ser condenado antes de tomar posesión, inmediatamente que el peso de la ley caiga, y para eso hay un vicepresidente. Pero no podemos seguir generando esta incertidumbre porque no solamente se la generamos al pueblo, sino que la generamos en la imagen país a nivel global. Sarix, permíteme irme a la pausa. Te iba a hacer un comentario, pero si te hago el comentario, voy de largo. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato contigo. Aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon 92.1 FM, radioancon.com. Estamos conversando en el sillón de Ancon, la columna de opinión de a diario, con Sarix Pineda.